Más de 5.000 personas esperaban conocer esta semana si se convertirían en trabajadores de Radio Televisión Española. Sin embargo, minutos antes de comenzar su examen de oposición, anunciaron que lo suspendían. La razón, una filtración inesperada que reveló casi la totalidad de las preguntas, poniendo en duda la transparencia del proceso. Esto no solo ha afectado a los aspirantes que esperaban una plaza, sino también a la confianza en un sistema público que ahora planea repetir la prueba en un mes. Soy Marta Curiel Tirado. Hoy, en El País, RTVE, las oposiciones de nunca acabar. Estimado A, candidato A. Por motivos de fuerza mayor queda aplazado el examen de información y contenidos previsto para el día de hoy, 29 de septiembre de 2024, anunciándose en los próximos días la nueva citación a la prueba. Disculpe las molestias. Hola, Quino. Hola, Marta, ¿qué tal? Quino Petit, redactor jefe de Comunicación y Medios en El País. ¿Qué es lo que me acabas de leer? Pues te acabo de leer el mensaje que recibieron los alrededor de 5.000 opositores a las pruebas que este domingo iban a celebrarse en el campus de Somosaguas para el puesto de informador de Radio Televisión Española, y 3 minutos antes de la hora señalada fue el mensaje que recibieron en la plataforma interna de Radio Televisión Española. Todos los opositores en Madrid, me hablas de causas de fuerza mayor y eso es un poco abstracto. ¿Qué ha pasado exactamente? Lo que ha pasado ha sido una filtración previa a la celebración del examen de las preguntas y las respuestas en su práctica totalidad. Pero entiendo que la gente en ese momento se disuelve, se va para sus casas, pero entre más de 5.000 personas, muchas eran de fuera de Madrid. Muchas eran de fuera de Madrid, de distintos puntos de España y también del extranjero, que habían hecho una inversión para poder estar allí el domingo. Viajé de Argentina a Madrid. Y bueno, creo que estaría bien, aunque eso sea muy oneroso para las arcas públicas, que nos compensaran esto. Es casi tercermundista, ¿no?, que se produzca un episodio de filtraciones. Aquí no escuchábamos a este opositor. Te has estado preguntando estos días qué te han dicho sobre esta filtración, quién ha sido, porque al final entiendo que es un proceso de la administración que debería tener garantías. De hecho, en esta oposición se han celebrado ya otros numerosos exámenes a otras categorías. ¿Quién ha sido? Tendrá que determinarlo una investigación policial en curso y una investigación interna de Radio Televisión Española en ciernes, pero lo que desde luego es un hecho es que el examen se confecciona en sus preguntas y respuestas por el tribunal opositor a finales de la semana pasada. Se termina de decir cuál es la lista definitiva de preguntas y respuestas y todos los miembros del tribunal, que está compuesto por 5 integrantes nombrados por la empresa y 5 integrantes que son representantes sindicales por orden de representación, tienen acceso al contenido total de las 100 preguntas. A partir de ese momento pasan un par de días y en la noche del sábado al domingo es cuando se tiene constancia por parte de unos miembros del tribunal de que las preguntas y las respuestas están circulando. ¿Qué es lo que se filtra exactamente, Quino? Me estabas precisando, pero ¿cuál es la letra pequeña de esa filtración? Pues la letra pequeña son preguntas y respuestas que los examinandos iban a recibir en unos cuadernillos el día del examen a las 11 de la mañana. Eso empieza a circular con imágenes de esas preguntas y respuestas que son conocidas por un número importante de personas, pero no la totalidad de ellas, con lo cual era una filtración interesada, obviamente, y eso lleva a la situación de catástrofe que durante la mañana deriva en la suspensión del proceso. ¿Se sabía, me cuentas, de madrugada o estaban negociándolo de madrugada? ¿Por qué esperar a estar a 3 minutos de ese examen? Esa es una buena pregunta porque, de hecho, hay una reunión a primerísima hora de la mañana del tribunal opositor para determinar con la empresa qué hacer y van pasando las horas sin que se tome una decisión. De manera que empezamos a tener constancia de que todos los opositores que estaban convocados a las 10 de la mañana colapsan en el campus sin que nadie explique por qué no pueden entrar a las aulas. Empiezan a circular por redes sociales ya media hora antes del inicio del examen unos
los comunicados por parte de los sindicatos que estaban dentro y sabiendo lo que estaba sucediendo en las reuniones, y empieza a pues surgir la gran sospecha de que se ha producido una filtración, pero no es hasta 3 minutos antes en que oficialmente se suspenden las oposiciones y vienen todas las escenas de caos que vivimos. Vamos a escuchar a otra compañera que se presentaba y que lo vivió muy parecido a como me lo estás describiendo. A mí me pareció un poco extraño, no que se filtrasen las preguntas, que eso más o menos me lo podía esperar, pero lo que me pareció un poco extraño es que no hubiese un plan B. Pensaba que podía pasar, pero deseaba que no pasase, porque eso habla muy mal de la profesión, habla muy mal del tribunal que tenemos, habla muy mal del ente público al que queremos acceder y de su gestión. Esto no solo ha pasado en RTVE, hace unos días también conocemos que en uno de los exámenes que celebraba la Guardia Civil también había tenido que suspenderse por errores en la custodia de esos exámenes. ¿Es usual que esto pase? Hay casos que han sido incluso judicializados, porque recordemos que es un delito que está tipificado en el Código Penal, revelar información por parte de una persona que trabaja en el sector público que no debe ser difundida, con lo cual hay casos en los que ha sucedido en distintos procesos de oposiciones a distintos oficios públicos. El problema aquí es que sea tan escandaloso en una convocatoria tan masiva y además dentro del contexto de una situación delicadísima en Radio Televisión Española que viene arrastrando ya desde hace años por una crisis de gobernanza. ¿Por qué lo dices exactamente? Lo digo porque los episodios que vamos conociendo últimamente que van asociados a la Corporación de Medios Públicos Españoles suelen estar tildados de asuntos que son ciertamente escandalosos. Incluso la propia presidenta interina ha reconocido en sede parlamentaria que hay una crisis en Radio Televisión Española. Esto ha sido reconocido. Ella dice que no es institucional sino estructural, es decir, que viene de lejos, que viene ya de tiempo atrás. Y mientras, un proceso de oposiciones, ¿por qué se realiza entonces ahora en medio de una crisis? Debía realizarse en todo caso, era una situación que debía arreglarse para cubrir una serie de plazas importantes, más de 1 millar, y el proceso de hecho llevaba desde meses atrás mucho tiempo tratando de convocarse y ha tenido también episodios muy accidentados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el otoño pasado la Audiencia Nacional sentenció que los requisitos de las bases para la participación no eran justos para todos los participantes y se tuvo que, por sentencia judicial de la Audiencia Nacional, cambiar los mismos. Pero también este pasado verano, por parte de la empresa organizadora, que es una empresa externa, se decidió que este proceso se siguiera externamente a la corporación. A raíz de una brecha de seguridad quedaron expuestos datos de varios participantes, de un número importante de participantes. ¿Y qué pasó con esto? ¿Se siguió adelante? Entiendo. Sí, se sigue adelante con el proceso continúa y, por parte de la corporación se ha dicho que se van a depurar todas las responsabilidades sin que haya sucedido nada de momento y hay una investigación en marcha para tratar de esclarecer lo sucedido. Dame un segundo, Quino, que ahora seguimos hablando. Muy bien. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Escúchalo ya. Quino, estábamos hablando de las oposiciones de RTVE y me decías que las anteriores fueron hace más de 15 años. ¿Las jubilaciones entonces solo se han sustituido con interinos? ¿Cómo estaba entrando ahora la gente en la corporación? Bueno, hay unos procesos internos de bolsa de empleo y hay mucho personal que tiene la condición de interino. Por eso hay también muchas personas de dentro que estaban optando a este proceso de oposición. Hay muchos contratos sin haberse regulado de forma fija, con lo cual hay personal también interno y también se requieren puestos externos y por eso se abre el proceso con bastante retraso. Cabe recordar que la Corporación de Medios Públicos Españoles cuenta con más de 6.500 trabajadores y 1.200 millones anuales de presupuesto. ¿Y la última entrada, entonces, cuándo fue la última entrada oficial? ¿Cuándo se convocaron oposiciones por última vez?
Digamos que de un proceso tan masivo como el actual fue en el año 2007. Desde entonces no se han convocado oposiciones de este tipo y entraron más de 2.000 trabajadores. Sí hubo posteriormente, en 2021, una pequeña oposición, un pequeño proceso, pero no fue tan grande como el que está ahora mismo en curso. Un proceso, entiendo, de consolidación. Exacto. Hay gente que entra de forma interina, con contratos temporales, en prácticas, desde el máster que comparten el ente y la Universidad Complutense, o incluso de forma autónoma, y luego los tribunales acaban dándoles la razón, como podría ser este caso que vamos a escuchar. Mi situación es de indefinido no fijo en Radio 4, en Barcelona, con sentencia reconocida desde el año 2014. Se me comunicó 2 veces que mi plaza salía a oposición y que me tenía que presentar porque si no la perdería, no obteniendo ningún tipo de derecho. Me informé al sindicato unos días antes y me recomendaron que fuera al examen. Me pego las 6 horas en coche porque yo el sábado hice el programa, yo trabajo en el programa, son 4 días del fin de semana y de golpe y porrazo te encuentras que la gente se empieza a poner nerviosa, empezaron a correr rumores, se filtró que se había filmado en vídeo buena parte del examen. Las vacantes hay que cubrirlas sí o sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el proceso ahora mismo está investigado por la policía con una investigación interna. Se ha disuelto el tribunal que había formado parte del tribunal opositor del proceso hasta este momento. Han dimitido todos sus miembros en bloques y ya se prevé y estaba decidido, dimitieran o no, cambiar absolutamente el tribunal en su composición y empezar un proceso nuevo. Ahora se van a tomar, después de una reunión de la Comisión de Empleo, medidas que implicarán cambios en el manual de oposiciones. Son medidas normativas, pero sí se va a intentar garantizar que el proceso, por ejemplo, las preguntas puedan ser confeccionadas lo más cerca al día de la celebración del examen, que va a ser el 2 de noviembre, que no pase tanto tiempo en el que se hacen las preguntas y finalmente se exponen a los opositores. Se va a nombrar también una persona que haga custodia de las mismas y que sea la única que conozca todo antes de entregarlo a la empresa que haga los cuadernillos. Y por otra parte se va a establecer una caución mediante la cual las preguntas que pueda presentar cada integrante del tribunal opositor solo puedan ser conocidas por ese mismo integrante. Antes las han conocido todos. En el proceso anterior todos tuvieron conocimiento de las preguntas definitivas, de las 100 preguntas. Es un proceso en el que cada uno propone preguntas y finalmente se ponían en común y todos las conocían. Bueno, pues ahora las que uno proponga y finalmente salgan por sorteo y queden en la lista final del examen, solo podrán ser conocidas por quien las ha propuesto, no por la totalidad de los miembros. Entiendo que eso ya no se ha hecho, ya lo hemos visto, me lo estás contando, pero ¿por qué no había un plan B? Eso lo tendrán que responder los organizadores de estas accidentadas oposiciones. Desde luego es llamativo que ante un riesgo de que pueda haber una filtración, de que pase algo, no existan más preguntas de reserva que las 100 que iban a los cuadernillos de los opositores y unas 20 de reserva. Es bastante llamativo que haya sucedido. No han sacado convocatoria oficial, pero sí lo ha anunciado la corporación a través de una nota de prensa. Sería en pleno Puente de Todos los Santos y otra vez en Madrid. Pero después de lo que ha pasado, ¿hay garantías para un nuevo examen limpio? Pues las garantías tendrá que brindarlas la corporación que organiza estas oposiciones, pero desde luego van a estar más miradas con lupa que nunca. El proceso, veremos cómo sigue su curso porque está en pleno cambio de tribunal, de establecer las normas que van a tratar de garantizar que esto sea viable para los opositores y luego, lo más importante, el esfuerzo que van a tener que realizar los alrededor de 5.000 opositores para volver a desplazarse a Madrid, hacer las pruebas, con todos los gastos de inversión de tiempo y de dinero que eso supone. Quino, ¿y el examen que se filtró, ese del que me hablabas al principio del episodio, lo van a publicar? Porque entiendo que a quien lo tenga le dará pistas de cómo será el próximo, el del día 2. ¿Esas personas siguen estando en la convocatoria? ¿Qué ha pasado? Esto es fundamental porque aquí hay hechos a dilucidar sobre quién realiza la filtración, quién recibe las preguntas y cuáles eran esas preguntas. Esto es lo que además, esto último especialmente, los opositores están reclamando, que se conozcan en su totalidad. Y los dos primeros asuntos parece que sí siguen la investigación en curso.
Lo último no está claro. Por parte de la corporación no se ha dado una explicación sobre si se va a hacer o no público el examen. ¿Y la persona o personas que lo han filtrado a qué se enfrentan? ¿Han cometido algún delito? Me decías que sí al principio, pero ¿exactamente? Habrá que ver el alcance que tiene la investigación policial en curso. Al haberlo hecho de esta forma por parte de la corporación, al haberlo puesto en manos de las autoridades, es posible que se abra un proceso una vez que se establezca la investigación. Obviamente tiene unas consecuencias administrativas internas, pero hay una exposición y una posibilidad, según el Código Penal, de revelación de información por parte de un empleado público y que no está autorizado a difundir esa información y desde luego puede afrontar cuanto menos una inhabilitación para el cargo. Entonces habrá que esperar a la investigación y esas 5.000 personas tendrán que seguir estudiando para el día 2. Gracias, Quino. Gracias a ti, Marta. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel Tirado y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.